Buenas, mi nombre es Norelvis Chamorro, estudiante de Teología de la Universidad Unicime, y hoy vamos a exponer un texto en hebreo. Lo vamos a leer y luego pues lo analizaremos morfológicamente. Aquí dice, Ki ani Adonai lo shaniti beaten bene Jacob lo keliten. En esta primera palabra encontramos una partícula o preposición que significa por qué. Acá en esta palabra ani encontramos un pronombre en primera persona singular que significa yo. Acá encontramos un sustantivo que es el nombre de Jehová o el Señor. Aquí encontramos una partícula de adverbio de negación que significa no. Acá encontramos un verbo cal perfecto en primera común singular con su raíz que es shana, que significa cambiar. Acá encontramos una conjunción bab que significa y. Acá encontramos un pronombre en segunda masculina plural que significa vosotros o ustedes. Acá encontramos un sustantivo en estado constructo del plural masculino con su raíz que es ben. Ben es hijo y como está en constructo entonces sería hijos de. Aquí encontramos un maquet, un sustantivo con un sustantivo propio de nombre que es Jacob. Acá encontramos una partícula del adverbio de negación que es no, y acá encontramos un verbo cal perfecto de segunda masculina plural de raíz kalá, que significa destruir o destruido. Entonces esta primera frase, ¿cómo quedaría? Porque yo, el Señor, no cambio, ustedes, los hijos de Jacob, no han sido destruidos. Esta palabra, esta segunda frase se lee de la siguiente manera. Lememe abatekem sarten mehuka velo shamarten shabu elai. Aquí en esta primera palabra encontramos una preposición que es a, hasta. Y en esta encontramos que están dos parecidas. Entonces, cuando están estas dos parecidas, que esta es una preposición min, que significa de, pero cuando están las dos, significa desde. Y encontramos la palabra yom, que significa días, en un estado constructo. Entonces, como está en un estado constructo, sería desde los días de. Encontramos el sustantivo ancestro y está en segunda masculina plural que vendría siendo vuestros, o sea, vuestros antepasados. Acá encontramos un verbo cal perfecto en segunda masculina plural con su raíz chur, que significa apartarse. Acá encontramos una preposición min, que significa de. Encontramos la palabra ley y un sufijo pronominal que significa mi. Acá encontramos la partícula del adverbio de negación no, y aquí encontramos una conjunción que significa y. En esta palabra shemarten encontramos un verbo cal perfecto en segunda masculina plural de raíz shamar, que significa guardar. En esta otra palabra encontramos el verbo imperativo masculino plural, su raíz es chut, que significa volver, y como es imperativo y es una orden, sería volverse. Acá encontramos nuevamente una preposición que significa que significa él,
y un sufijo pronominal de primera común singular que significa mi. Entonces en esta frase completa diría: desde los días de vuestros antepasados se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí. Acá en esta otra palabra se lee Beachuba, Adeken, amar. Aquí sería Adonai o Sheba. Sebaot. Esta es Bamarken, Bamet, Nashu. Aquí encontramos una conjunción convertiva que transforma el verbo de un estado a otro. Acá encontramos el verbo cal imperfecto en primera común singular y su raíz es chur, que significa volver o volveré porque está en primera común singular. Acá encontramos una partícula del hebreo a, hacia, y encontramos el pronombre vosotros. Acá encontramos el verbo amar nuevamente, cal perfecto en segunda masculino plural que significa decir. Aquí encontramos el sustantivo propio Jehová o Señor. Aquí encontramos un sustantivo plural que se llama ejército o significa ejército. Aquí encontramos una conjunción va conversiva que convierte el verbo en estado perfecto. Acá encontramos el verbo cal perfecto en segunda masculina plural, amar, que es su raíz, que significa decir, pero como está en segunda masculina plural, entonces sería dijisteis. Aquí encontramos una preposición inseparable del bekele, be, que significa en, y aquí encontramos el pronombre interrogativo. Como es interrogativo, es de pregunta que significa ¿en qué? ¿En qué? Acá encontramos el verbo cal imperfecto en primera común plural que significa nos volveremos. Su raíz es chu, que es volver, entonces como está en primera común plural significa nos volveremos. Entonces esta frase diría volveré y volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos, y dijisteis, ¿en qué nos volveremos? Acá seguimos en esta otra frase, encontramos en esta primera consonante que representa, siempre que veamos esta consonante va a representar un signo de interrogación o de pregunta. Entonces, aquí este es un signo de pregunta y el verbo cal imperfecto en segunda masculina singular, su raíz es kabab, que significa robar. Entonces, como está en segunda masculino singular, significaría robará con el signo de pregunta, porque acá está la pregunta. Entonces sería robará Adán, que es hombre, y acá encontramos un sustantivo plural masculino que es Dios. Acá encontramos una partícula aquí o una preposición que significa por qué. Acá encontramos un pronombre en segunda masculina plural que significa vosotros o ustedes. Acá encontramos un verbo cal participio, masculina singular absoluto, raíz kabab, que es robar. Entonces, como está en absoluto, diría ustedes me han robado. Acá encontramos un sufijo pronominal en primera común singular que significa mí, y aquí encontramos una partícula que significa a, con. Encontramos nuevamente la conjunción que significa y encontramos un verbo cal perfecto de tercera masculino, raíz amar, que significa decir.
Acá encontramos una preposición inseparable, be, que significa en, y acá encontramos un pronombre interrogativo que significa qué. Entonces toda esta frase diría: ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros o ustedes me han robado a mí. Y dijeron: ¿en qué? Seguimos acá. Dice esta que baboca amasher beatema. Entonces acá encontramos un verbo cal perfecto en primera común plural masculino de raíz kabab, que significa en qué te robamos o robamos, con signo de interrogación, o sea, como en la pregunta, ¿en qué te hemos robado? Encontramos aquí un artículo que significa el y encontramos un sustantivo que significa diezmo. Encontramos nuevamente la conjunción que significa y, un artículo, el o la, y un sustantivo que significa ofrenda. Entonces esta frase sería: ¿en qué te robamos? En el diezmo y en las ofrendas. Gracias, Dios les bendiga.